Buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Quiero compartir con ustedes este video y espero que sea de bendición para todos. Señores, quiero tratar el tema de los sacerdotes, quiénes eran, su función y quiénes tenían derecho a ser sacerdotes. Por consiguiente, también se verá el punto de quienes no tenían derecho a ser sacerdotes. Bueno, cuando Moisés estableció el oficio de los sacerdotes y sumos sacerdotes, el primer sumo sacerdote fue su hermano Aarón. Y los sacerdotes con él que oficiaban eran sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, señores. Los sacerdotes, un detalle importante, eran casados. Y los que oficiaban con ellos, o tenían un sacerdocio con ellos a la par, eran sus hijos. Y además de las demás funciones que tenían dentro del campamento, donde estaba el tabernáculo, el arca del pacto, eran hijos. Eran parientes, hijos, y tenían que ser de la tribu de Levi, señores, de una de las 12 tribus de Israel. Podemos ver que, por consiguiente, para ser sacerdote o cualquier oficio, dentro del campamento, donde estaba el tabernáculo y el arca del pacto, debían ser del pueblo de Israel y de la tribu de Levi. No pueden ser de otra tribu, señores. Ya vimos sumo sacerdote. Primero fue Aarón, luego su hijo Eleazar, y después de Eleazar, su hijo Phineas. Esto para nombrar algunos de los que fueron sacerdotes y sumos sacerdotes, señores. Luego, veamos un detalle, un resumen de la historia. Luego de verdad, pueden ver más detalladamente esta historia en el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego, verdad, de los sacerdotes, vinieron los profetas, los jueces y los reyes. En las funciones de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes encargados, ¿verdad? Estaban de cabeza sobre todo los demás, los otros sacerdotes, y lo que hacen los demás oficios, como limpieza y para mover el campamento, estaban bajo el mando del supremo sacerdote y de los sacerdotes. La función de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de los sacerdotes, ellos eran los intermediarios para la expiación de los pecados, para que el pueblo de Dios fuera perdonado de sus pecados, ya que en aquella época para cualquier función que fuera a hacer o para dirigirse a Dios de cualquier índole o manera que fuera sobre el pueblo, tenía que hacerlo a través de los sacerdotes. Necesitaba intermediarios, señores. Punto muy importante, señores. Aquí, luego, resumiendo la historia, después como les dije antes, los sacerdotes, profetas, jueces, los reyes, muchos años después, vamos a ver la historia de Jesucristo. Jesucristo nos da el derecho ya a no necesitar intermediarios. Ya no necesitamos intermediarios. Después que nos convertimos y nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, no necesitamos más intermediarios para la expiación o para el perdón de nuestros pecados, porque Él es ya el último sumo sacerdote, no de la tribu de Levi, sino del orden de Melquisedec, porque no era de la tribu de Levi, pero ya eso es otra historia. Su sacerdocio es eterno, su sacrificio eterno. Fuera de él ya no se necesita más sacrificios ni ofrendas. Es sacrificio supremo y eterno, señores. Y él, con su crucifixión y resurrección, para limpiarnos y perdonar nuestros pecados, con la conversión y arrepentimiento, pasamos a tener el derecho a ser llamados hijos de Dios y a dirigirnos a Dios directamente, sin intermediario, para servir a Dios y para perdón de nuestros pecados, señores. Luego, 315 años más después de Cristo, alrededor del 315 después de Cristo, un emperador romano llamado Constantino declaró la religión de los judíos como la religión oficial de Roma, señores. Ahí comenzó a planearse lo que es actualmente la Iglesia Católica, señores. Como podemos ver a través de la historia, la Iglesia Católica no es la primera, como ellos dicen. Estaba primero la de los judíos. Luego de los judíos vinieron los que andaban con Cristo, los profetas. Luego comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo. Y luego, con el paso del tiempo,
empezaron a llamarlos cristianos y evangélicos. Y ahí viene la palabra evangélico, cristianos evangélicos. Y pentecostales por el día del Pentecostés y por la fiesta del Pentecostés, señores. Un detalle muy importante, señores, que la Iglesia Católica no es primera como ellos dicen. No tienen derecho al sacerdocio porque ellos no son de la tribu de Levi, no son del pueblo de Israel, señor. Aunque en el principio algunos sí fueron del pueblo de Israel, pero no de la tribu de Levi, y no eran nombrados como mandaban las leyes de esa época que estaban establecidas desde Moisés en el pueblo de Dios, señor. Y además, otra cosa importante, que los sacerdotes católicos prohíben casarse a los sacerdotes y también a las monjas. Y vimos que los sacerdotes eran casados y lo que heredaban el sacerdocio eran sus hijos. Podemos ver un detalle muy importante aquí, señor. ¿Cuántos estatutos, cuántas leyes, mandamientos de Dios se están quebrantando? Entre otros, señores. Ya después de Cristo no hay más intermediario para dirigirse a Dios, para perdón de los pecados. No se necesitan más sacrificios y ofrendas. Ellos quieren seguir viviendo bajo la ley, haciendo sacrificios y ofrendas. No del mismo tipo que se hacían antes, pero hacen diferentes rituales para llegar a Dios. Ellos quieren ser los intermediarios para llegar a Dios. Podemos ver aquí. También ellos tienen doctrinas que no se pueden sustentar bajo la palabra de Dios, bajo la Sagrada Escritura. Es la de decir que la Virgen María puede ser intermediaria ante Dios para perdonar tus pecados, que ella puede salvar. Y muchos otros santos más, muchas otras doctrinas más que ellos tienen, como la del purgatorio, señores, y la del celibato, y la de reglamento de votos de castidad y de pobreza, señor. No están fundamentados a la palabra de Dios, porque los sacerdotes eran casados, señor. Era uno de los requisitos. Casados con su mujer y sus hijos. Estaban en esa época, señores. Podemos ver también un detalle importante, señores. La Biblia estaba escrita en esa época entonces, cuando se comenzó a fundar la Iglesia Católica y el Vaticano, señores, estaba escrita en hebreo. Había algunos escritos en arameo, hebreo, en griego y en latín, señores. No se podía traducir la Biblia, estaba prohibido terminantemente traducir la Biblia. Y luego, con el paso de los años, vino una guerra llamada la Guerra de la Reforma, señores. Y también hubieron algunas cosas que se hicieron, atrocidades, que se llamaban Inquisición, aparte de la Guerra de la Reforma. La Guerra de la Reforma fue porque hubieron muchos sacerdotes y personas que se propusieron traducir la Biblia para que el pueblo pudiera tener acceso a la Sagrada Escritura. Porque eso fue que vino Cristo, nos mandó a predicar el Evangelio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que el que creyera y fuera bautizado fuera salvo, señores. Pero la Iglesia Católica quería conservar este derecho solo para ellos y para los nobles, señores. Por esto hubieron muchas atrocidades, matanzas, se cometieron muchas cosas horribles, señores. Aquí entra un personaje muy importante que se llamaba Martín Lutero, pero no solamente él, hubieron muchos más que fueron de los precursores de la Reforma. Luego de esto surgieron los protestantes. Es otra división de la misma que es dentro de la Iglesia Católica. Pero como vimos, los primeros fueron los judíos y los cristianos evangélicos. No como ellos dicen, que la católica es la primera iglesia, señor. Hasta aquí este video, espero que sea de bendición. Compártanlo con los demás para ser bendecidos. Un detalle importante con este video, espero que los católicos comprendan y entiendan la verdad, señores, porque Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También dice el Señor, Cristo dice: Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo, señores. Entonces está en Juan 14:6, cuando Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, señores. Fuera de Él no hay otro camino, no hay salvación, señores. Los católicos aún están a tiempo de convertirse y arrepentirse para ser salvos.
convirtiéndose y arrepintiéndose, aceptando al Señor Jesucristo, Señor, para predicar la verdad, el Evangelio de Cristo, la sana doctrina, la palabra de Dios, que está en las Santas Escrituras, en la Biblia, señores. Hasta un próximo video. Espero que este video sea de bendición para todos. Dios te bendiga.